Muy buenas noches y bienvenidos a La Encerrona, el debate por México. Buenas noches, Mario Delgado, Arturo Zamora y Homero Niño de Rivera. 2 senadores, un diputado federal. 3 temas, 3 puntos de vista diferentes. Acuérdense que las reglas las pongo yo. Y acuérdense que aquí lo único que no se vale es coincidir. Arrancamos con La Encerrona. El partido que gobernó México durante 2 sexenios entra en crisis tras la derrota en las urnas que tuvo frente al PRI. Todo indica que al menos el 80% de sus miembros decidieron no refrendar su adhesión al partido. En todo esto no pasa desapercibida la salida de personajes como Diego Fernández de Ceballos, el exgobernador de Yucatán, Patricio Patrón Laviada, o del expresidente Vicente Fox. Diputado Homero Niño de Rivera, bienvenido a tu primera encerrona. ¿Ya conoces las reglas del juego? Así es. Empezar. Gracias, Adriana. Los resultados del padrón están simbrando los pilares de Acción Nacional. ¿Qué falló en la reestructuración de Acción Nacional para que no pudiera conservar su militancia? Diputado, ¿tú qué dirías que fue lo que motivó la salida de militantes de tu partido? Dado los efectos que esta pérdida ha traído a las imágenes del partido. Tienes 1 minuto para responder. Sí, Adriana, mira, la reflexión profunda, por supuesto, que es necesaria y la estamos haciendo desde un día después de las elecciones de julio y va a terminar el proceso en marzo próximo, que vamos a tener una asamblea nacional donde redefiniremos muchas de nuestras reglas internas. Pero eso es independiente al proceso que hicimos ahora de depurar nuestro padrón. No aceptamos nosotros que esto sea una desbandada, es una depuración, queríamos hacerlo así, porque queremos dejar muy claro para marzo cuántos panistas somos realmente. Ni es una tragedia, ya lo esperábamos, esa era la idea, hacer una limpia del padrón. Y explico brevemente. Nosotros teníamos 2 tipos de militantes, que eran los activos y los adherentes. Los adherentes les llamábamos militante adherente, pero no eran otra cosa que simpatizantes del partido. Son estos los que no refrendaron su militancia, lo cual no es muy importante, porque en marzo próximo van a desaparecer estos militantes adherentes. Senador Arturo Zamora, bienvenido a tu primera encerrona. Me imagino que ya conoces las reglas del juego. Empezamos. El día de hoy, algunos panistas salieron a desmentir la idea de que se haya quedado el PAN sin adherentes, explicando en defensa de su partido que el refrendo es optativo para los que son consejeros nacionales, como César Nava, pero obligatorio para todos los demás panistas. Aún así, 368,253 militantes son muy pocos para asegurar un futuro Acción Nacional. ¿En qué medida el retorno del PRI a la presidencia pudo repercutir en la pérdida de adherentes en Acción Nacional? ¿Consideras que la imagen de una derecha panista conservadora contribuyó a su debilitamiento y en consecuencia a perder espacios de poder? ¿El PRI cree que ya terminó este éxodo masivo de panistas o faltaría ver qué ocurre con su último bastión, la gubernatura de Baja California en este 2013? Bueno, definitivamente nosotros consideramos que lo que ha ocurrido en el Partido Acción Nacional es efectivamente la salida de muchas personas que formaban parte de ese partido, pero que se habían acercado al mismo por su ambición de poder y por su ambición incluso de hacer negocios a través del propio partido. Desafortunadamente, ese tipo de personas, qué bueno que no están en ese partido. Nosotros creemos que es bueno que los partidos se fortalezcan. Esperamos que los partidos tengan la fuerza necesaria para tener los equilibrios en el país. No queremos que existan partidos en crisis, no queremos que existan partidos en conflictos internos, porque esto puede abonar positivamente a la democracia. Creo que es bueno. Hay quienes han dicho que a los amigos se les conoce en la cárcel y en la cama, y hay quienes dicen también que ahora que hubo una elección y que en esta elección pierde Acción Nacional, muchos de ellos realmente no eran verdaderamente personas que tenían la lealtad a su partido. Hoy se van precisamente porque se les abrió las puertas para la reafiliación. Senador Mario Delgado, Zambrano anuncia hoy que llevará a cabo un proceso de afiliación y reafiliación similar al que llevó a cabo Acción Nacional. ¿Cómo percibe el PRD el escenario político para llevar a cabo su propia reafiliación en las próximas semanas? ¿Teme el PRD que pudiera tener resultados similares a los de Acción Nacional? ¿Consideras que lo ocurrido en el padrón del PAN podría ser una señal de que este partido ha dejado de ser una alternativa para la ciudadanía? Gracias, Adriana. Bueno, primero felicitar a toda la gente que nos está viendo por el nuevo año, que les vaya muy bien a sus familias, que les vaya muy bien a México. Mira, yo lo veo como un proceso normal
donde siempre en los años electorales pues se causa efervescencia política, mucha gente participa y después de la elección, bueno, pues viene como el anticlímax de esto que se logra en la elección presidencial y son procesos naturales en los partidos. Yo esperaría que en este proceso que vamos a tener en el PRD, no me parece tan relevante el número de militantes que vayamos a tener en esta afiliación, sino la comunicación permanente, sino la identidad que debemos tener por la gente que votó por nosotros. Si por estos 15 millones de votos que tuvimos, que sigamos representando en las cámaras, que sigamos representando en la participación política que tenemos, los intereses por los que votaron los votantes. Es decir, que no perdamos la identidad. Y la participación va a subir y bajar dependiendo del año político. Mario, se acabó tu minuto. Homero, tienes 1 minuto para contrarreplicar a tus compañeros. Gracias, Adriana. Mira, en primer lugar te diría, en ningún lugar del mundo se mide la importancia y el tamaño de un partido político por su tamaño de la militancia. Te doy un dato importante. En el 2000, que ganamos la presidencia de la República por primera vez, el PAN contaba con 300,000 militantes. Para marzo, después de esta reestructura, digamos, vamos a contar con 360 y tantos mil militantes. Es una cifra razonablemente buena para el PAN. Siempre hemos contado con un tamaño así. Y lo que sí te diría es que es el PAN, el único partido en México que tiene un padrón controlado, transparente y público. Y nosotros discutimos nuestro padrón y nuestro tamaño, a diferencia del resto de los partidos políticos en este país que no pueden hacerlo porque no saben cuántos militantes tienen, porque son partidos de masas, porque el ingreso al resto de los partidos no es libre, transparente e individual. Se inscriben por sindicatos, por confederaciones. Homero, se acabó tu minuto. Arturo, tienes 1 minuto para contrarreplicar a tus compañeros. Bueno, definitivamente que lo que mide a los partidos no es solamente el número, sino también la calidad de sus componentes. Nosotros en el Partido Revolucionario Institucional nos hemos distinguido por el número y nos hemos distinguido por la calidad y la capacidad. Somos un partido responsable, somos un partido que tiene muy clara la visión de nuestro país, somos un partido que no solamente está mirando los intereses de sus integrantes, sino los intereses de la sociedad. Y eso se refleja precisamente en la voluntad en las elecciones. Creo que es muy importante decir, y lo reitero, que todos los partidos políticos tengan fortalezas, que no tengan crisis. Nosotros nos hemos mantenido como un partido en unidad, en orden, en disciplina. Nos hemos mantenido con un partido con una visión muy clara del rumbo que quiere tener nuestro país y en ese sentido es como caminamos. Sabemos muy bien quiénes somos, cuántos somos, dónde estamos. Somos un partido nacional con una presencia indudable en el territorio. Mario, es tu turno de contrarreplicar. Bueno, yo creo que esto es de ciclos. Entonces, pues dependiendo de la participación política, pues depende de lo que va a ocurrir. Seguramente tú mencionabas Baja California, pues habrá mucha actividad política en Baja California, tal vez los partidos ahí tengan mayor dinamismo, pero estaba recordando que la gran mayoría de las encuestas, los mexicanos, el mayor porcentaje no se identifica con algún partido político. Y esto es normal, las elecciones son pues para despertar simpatías y acumulas determinado número de votos. Lo que sí es importante, es algo que decía el diputado, es que tengas una buena organización, que tengas un buen padrón, para que tengas una comunicación con ellos en distintas actividades. Nosotros en el PRD sí tenemos padrones mucho más amplios que los que tiene Acción Nacional, y el reto que va a tener ahora el PRD es estar en comunicación con ellos y estar muy organizados con ellos en lo que sigue. Ahora sí, tienen tiempo libre, pueden defender sus argumentos. Bueno, yo creo que los números que hemos visto en Acción Nacional, digo, pueden ser matizados y decir, nosotros no somos un partido de masas, pero los números que están presentando de unas caídas de más de 1 millón a menos de 300,000, pues yo creo que sí es una catástrofe. Pero hay una confusión, porque hay no eran una, militantes activos. Pero hay que también ver lo que pasa también en el número de votos. Pero los militantes activos sí descienden en un 49% aproximadamente. Sí, que pierde la mitad. O sea, pero sí se pierde. Yo creo que, o sea, yo creo que Acción Nacional puede decir, no, aquí no pasó nada,
Pero cuando ves el resultado electoral, que estás en tercer lugar y que pierdes a un gran número de votantes, yo creo que hay una correlación muy estrecha. Ganamos la presidencia con 300,000 miembros y la perdimos con casi 2 millones de miembros. Ese es el mensaje que queremos dar. No tiene nada que ver la cantidad de militantes. Pero los miembros de un partido no deciden las presidencias Por de la supuesto República. que no. Eso es quien decide la más a mi presidencia de la favor. República son los mexicanos. Claro. Entonces, aquí creo que sí es importante que se pueda valorar, por lo menos internamente, con el respeto que me debe el PAN, por supuesto, revisar internamente por qué se fueron tantos. A mí me da la impresión de que nunca estuvieron realmente con la lealtad ideológica de un partido muy respetable, por supuesto, también ideológicamente hablando. Entonces, creo que ellos no tuvieron esa solidez. Cuando el PRI pierde, en el PRI no hubo desbandada, el PRI, todos los priistas prácticamente se quedaron, nos quedamos, continuamos, permanecimos. Entonces, ¿qué fue lo que nos mantuvo en nuestro partido? Nos mantiene los principios y los valores. Entonces, creo que gran parte de los que hoy se van no tenían esos principios y no tenían esos valores. Ahora, yo creo que nos quedamos los que debemos estar. Yo creo que algo importante también es el voto duro que tienen los partidos. Es decir, sí una cosa es la parte organizativa, los militantes que están dispuestos a acudir a prácticamente todas las actividades que te convoca el partido, y la otra, los que normalmente simpatizan por ti. Eso es algo que no se ha medido, pero que tienen que evaluarse después de la elección. En el método para elegir a sus candidatos lo deciden internamente, y entonces muchos líderes regionales, estatales, se dedicaron a llevar a su propio partido, afiliarlos con la finalidad de que solamente ayudaran a tomar decisiones. Entonces creo que ahí está el origen del gran problema que tuvo Acción Nacional, ahora reflejado en las elecciones, pero sobre todo el problema de su base, que no tiene esa solidez y que no tiene esa lealtad a su partido. Yo quisiera... y otra dosis de gran desencanto, ¿no? De 12 años pues de gobierno que se vio en el resultado electoral, pues muchos mexicanos lo reprobaron. Yo quisiera aclarar una cosa. Los personajes que se han mencionado ahora no refrendaron su militancia porque no tenían por qué hacerlo. Diego Fernández Ceballos, César Nava. La regla dice que no tenían por qué refrendarlo porque son consejeros nacionales o por su antigüedad. Entonces ahí hay una confusión. El que sí no la refrendó es Vicente Fox. Qué bueno que no la hizo. Esa era la idea, hacer una limpia. Él ya estaba de facto fuera del partido porque apoyó. Ya está con ustedes, ¿no? Creo que ya está con el PRI. En el caso de Jalisco hay quienes llegaron a la presidencia del PAN y no se reafiliaron. La transparencia es un derecho transversal que por su propia naturaleza se puede aplicar a los más distintos rubros de la vida pública. Es el caso del origen de los partidos, sus intereses, los recursos con los que cuenta y sus finalidades. Hoy la Asociación Política Morena de López Obrador está pidiendo al IFE su registro sin que los mexicanos sepamos quién está detrás de Morena y a ciencia cierta en qué consiste su movimiento. Senador Mario Delgado, Morena está causando dos reacciones en el PRD. Por una parte, los chuchos están felices de deslindarse del radicalismo de izquierda y por otra, entre algunas tribus del PRD, ha trascendido que podría significar esta separación una oportunidad para aliarse con otros partidos, incluso con Acción Nacional. ¿Teme el PRD que a partir de Morena ocurra una desbandada de legisladores y de recursos? No, yo creo que nadie duda quién está detrás de Morena. Pues es el movimiento de López Obrador. Yo creo que ahí no hay ninguna duda. No puede haber mayor transparencia en que el principal promotor de Morena es Andrés Manuel López Obrador. La izquierda históricamente siempre ha tenido muchos problemas para mantenerse unida. Y Morena, bueno, pues viene de un movimiento donde hay pues mucha inconformidad con el resultado de la elección. Y no puede haber salida más institucional que la de formar un partido político. Todos aquellos que apostaban y que denunciaban que Andrés Manuel y que era un violento y que no respetaba nada y no sé qué, lo que decide al final del día es, pues vámonos por la vía más institucional que puede haber en este país, que es formar un partido político. Entonces me parece que es válido. Sí, no es muy agradable que la izquierda se empiece a dividir, pero yo creo que es una historia que hemos visto ya varias veces y tendremos que volver a confluir. Senador Arturo Zamora, hoy al constituir Morena, López Obrador asegura que con el PRI no hay esperanza de cambio en el país. Sabemos que el PRI ha demostrado ser un gran constructor de acuerdos, pero también que un gran número de legisladores afines a López Obrador y de facto podrían significar un coto de poder de Morena en las cámaras.
¿Qué hacer como priistas ante el surgimiento de un partido como Morena, que pretende desplazar a otros y llegar a ser la tercera fuerza política y principal oposición de tu partido y del gobierno de Peña Nieto? Bueno, sin duda alguna, el PRI es un partido que es capaz de construir acuerdos y lo hemos demostrado. En muy pocos días del gobierno de Peña Nieto hemos demostrado una gran capacidad de comunicación con los partidos más importantes del país para construir acuerdos en favor de los mexicanos. Eso no tiene lugar a dudas. Por el otro lado, el tema de que este nuevo partido pueda tener legisladores que sean leales al líder de este partido, que es López Obrador, esperamos nosotros que sean una oposición constructiva, que no sean una oposición destructiva o una oposición que desee que le vaya mal al gobierno federal, a los gobiernos de las entidades y que le vaya mal a los mexicanos, esperando que con ello les vaya bien a ellos. Creo que es muy importante la visión que tengan los legisladores, me parece que va a ser muy interesante en su momento cómo se van a mover, va a ser también muy importante la elección del 2015, en qué posición van a quedar las izquierdas en relación a Morena, pero definitivamente, sin lugar a dudas, nosotros sabemos construir acuerdos y lo seguiremos Diputado haciendo. Homero Niño de Rivera, todo parece indicar que está muy seguro, todo de que Morena podrá hacerse de capital político y social del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. No obstante, pudiera significar también la desaparición de estos partidos. Ya escuchamos al PRI. ¿Cuál es tu opinión? ¿Morena desplazará al PRD? ¿Morena podría incluso llegar a tener más afiliados que el PAN? Diputado, ¿qué opina el PAN sobre el umbral electoral para la constitución de partidos y su financiamiento? Bueno, yo creo que en este caso la creación de Morena puede ser una oportunidad para el PRD y, como en nuestro caso, hacer una limpia de su padrón y de esta manera eliminar a los radicales que tanto daño le han hecho al PRD y a la izquierda en México. Pero la mala noticia es que es una tristeza. Los partidos políticos son instituciones democráticas y en este caso es un contrasentido porque no puede ser democrático un partido que se forma solo y para una persona. No es un partido formado por una idea, sino por una persona. El futuro de Morena es el futuro de un caudillo y en ese sentido no creo que abone a la democracia de México. Este país necesita partidos políticos fuertes, democráticos, libres, transparentes y sin duda alguna Morena se va a ir del lado de los partidos que tienen dueño, que tienen caudillo y no del lado de los partidos democráticos, libres y transparentes que este país necesita. Homero, se acabó tu minuto, tienen tiempo libre para debatir sus ideas. Bueno, yo creo que antes de que se constituya Morena, pues ya lo están calificando. Yo creo que hay que ver qué pasa, cómo se constituye. Sin duda que el liderazgo de López Obrador pues no se puede menospreciar y no se puede hacer un lado. Es un candidato que obtuvo más de 15 millones de votos y qué contradicción, ¿no? Que estén diciendo que no es demócrata cuando lo que está proponiendo es formar un partido político. Entonces, creo que la salida que él eligió me parece muy correcta. Hubo muchos otros que se quedaron con las ganas de que Andrés hiciera otra cosa, sí, sin duda. Otro tipo de protesta, que hiciera algún altercado en el Congreso, que hiciera algo. Se quedaron con las ganas. Y él decide a la fortaleza de las instituciones un partido así. No, yo creo que claro que se fortalece la vida democrática. Yo creo que es importante cuando todos los movimientos políticos estén representados. Y la única forma de representar en nuestro país pues es la vía, por la vía democrática, es la vía institucional, son los partidos. Yo coincido en esto porque creo que es más importante que las expresiones de un sector de la población se canalicen a través de un partido. Pero también coincido con lo que dice el diputado Homero en el sentido de que se tiene la impresión de que es un partido que se construye para los fines de una persona y no para los fines de una sociedad. Creo que aquí es muy claro el posicionamiento. Entonces, en este entendido, me parece fundamental ver si realmente es un partido que se va a abrir a la democracia interna, y lo veremos nosotros en muy poco tiempo, en el momento de las postulaciones para una serie de cargos que se van a dar, pues sí, claro, y lo veríamos nosotros ya en la asociación presidencial. Ahí tendremos nosotros una respuesta a este tipo de... En el 2015 ya participarían, ¿no? Sí, en el 2015 participan, en el 2015 ya participan en la... Y también Morena tendrá un reto. Senadores, se acabó el tiempo, vamos a un corte comercial y ustedes no se vayan porque a nuestro regreso continuamos con el tercer tema de la encerrona.
Este diciembre nos enteramos de la existencia del operativo Girasol, en el cual las autoridades estadounidenses detuvieron 245 sospechosos por el delito de pornografía infantil y la explotación sexual de menores. Varios de ellos radicaban en nuestro país. Gracias a la cooperación de México, Girasol permitió el rescate de 123 niños que eran víctimas de abuso sexual y se hizo un llamado al público para encontrar a varios delincuentes que no han sido castigados. Senador Mario Delgado, según el informe del operativo Girasol, hay una presencia mayor de la pornografía infantil en redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube. ¿Cómo educar para prevenir este tipo de delitos en la escuela, en las familias, en las redes sociales? ¿Cómo podremos mejorar la efectividad de la cero tolerancia en estos delitos? ¿Cómo proteger a los menores de la exposición a esta pornografía? Bueno, justamente lo que recomienda UNICEF es lo que tú acabas de mencionar. Prevención, incluyendo obviamente programas en las escuelas que involucren a la comunidad también y a las familias. Recomienda UNICEF tener, y eso es algo que tenemos pendiente en el país, tener una uniformidad en todos los códigos penales que sancione a nivel internacional o con los niveles internacionales todo el tema de la pornografía infantil y por supuesto educación. Durante muchos años no estuvo tipificado el tema de pornografía infantil y se trataba de cuadrar en leniocinio o en trata de blancas. Afortunadamente ya existe. Por cierto, otra vez en la ciudad fue donde se empezó a legislar en la materia en 2007. Incluso tenemos ya sentenciados que el ahora jefe de gobierno, el doctor Mancera, le tocó procesar esos desafortunados casos. Pero son tres vertientes donde recomienda trabajar UNICEF: Senador educación, prevención y legislación. Indignación en la comunidad internacional ha causado este tipo de delitos contra niños inocentes. El PRI cuenta con una vasta agenda en materia de justicia y protección a las víctimas. ¿Qué podrían hacer los legisladores para mejorar las leyes contra la pornografía infantil? ¿Cómo pueden contribuir ustedes, los legisladores, a este combate? Definitivamente podemos hacer mucho y lo debemos hacer. Yo coincido en la propuesta que hace el presidente Peña Nieto en un código penal único, coincido con Mario en esto porque es la manera de homologar todos los códigos del país. Necesitamos tener las mismas sanciones, los mismos modelos delictivos para combatir con eficacia este tipo de delitos que se están dando con el uso de los esquemas cibernéticos. Desafortunadamente en los últimos 4 años se reporta solamente 19 detenciones, cuando tenemos aproximadamente más de 350 sitios de internet donde hay pornografía infantil, y esto lo tenemos que combatir, lo tenemos que prevenir adecuadamente. Debemos establecer esquemas muy importantes en materia de prevención y protección a las víctimas. Por cierto, el día de mañana ya se estará publicando la ley de víctimas. Es muy importante esto porque sí se tiene que atender un problema global y un problema que tiene carácter internacional. Tenemos protocolos firmados de esta naturaleza y México los tiene que cumplir. Diputado Homero Niño de Rivera, el silencio o la complicidad de las autoridades son también un segundo flagelo para las víctimas. En este operativo Girasol, 44 niños vivían con quienes los explotaban. ¿Deberíamos sancionar más fuertemente a las personas que se aprovechan de este tipo de ventajas, de vivir con sus víctimas? ¿Cómo sancionar estos casos? Se identificaron entre las víctimas niños menores de 3 años, 9 tenían de 4 a 6 años. ¿Qué hubiese pasado en el futuro con estas víctimas si no ven que son perseguidos y sancionados sus victimarios? Sí, Adriana, mira, es un tema muy grave, muy preocupante, que nos debe ocupar sinceramente a todos. México ha sido en los últimos años muy vulnerable en este tema, las cifras lo dicen, pero también hemos avanzado mucho en los últimos 2, 3, 4 años, como lo mencionaba el senador Delgado. Hemos avanzado en materia legislativa, hay que avanzar más, por supuesto, en sanciones, y también coincido con mis compañeros en homologar los códigos penales. Creo que es una salida que hay que buscar y hay que hacerlo, no solo para este delito, sino para el resto. A mí me preocupa muchísimo como padre de familia, yo tengo hijos chiquitos, me preocupa el acceso a Internet. Creo que este delito se hizo exponencial con el acceso a las redes, el acceso a Internet. Un niño tiene acceso a Internet y ahí está lo que mencionaba también mi compañero senador Delgado, el trabajo que tenemos que hacer de prevención, de educación en las escuelas, a las familias. Es una gran labor que hay que atender. Se acabó tu tiempo, Niño de Rivera, ahora tienen tiempo libre, pueden defender sus argumentos.
Pues la verdad es que la indignación es en la comunidad internacional, pero también hay mucha indignación en México. Desafortunadamente hay una fuerza que impone el uso de estos métodos, del uso de Internet. Muchos niños acceden de manera muy fácil a esto. Hay lugares donde pueden llegar a hacerlo, se comunican con gente que no conocen, caen y son víctimas muchas veces de la prostitución infantil, de la corrupción de menores y de todo este tipo de cosas. Creen que están en comunicación con otro niño en Internet, en y resulta que están con una red. Ahora, lo mencionaba muy bien el senador Zamora. Este tipo de redes pues operan en distintos estados, en distintos lugares, aprovechándose de que no existe una homologación. Entonces, dependiendo de los distintos modelos penales que hay, es como van armando ellos sus redes y eso les facilita aprovechan la operación. Las lagunas, los vacíos de ley. Ahora, en otros países se está sancionando muy severamente esto. En la propuesta que hicimos un grupo de senadores respecto a convivencia escolar, sancionamos penalmente la publicación de material sobre pornografía infantil, aún haya la aprobación o venga producto de una relación consentida, siempre y cuando sea un menor de edad, quien sea que la publique, que haya una sanción, porque hay engaños como tú muy bien mencionabas. Senadores, se acabó el programa. No dejen de vernos próximo martes a las 11:30 de la noche, aquí en el único programa de la televisión en donde lo único que no se vale es coincidir. Buenas noches.